En el tumultuoso crisol de la historia, un capítulo sombrío y sobrecogedor emerge con la intensidad de un relámpago en la noche. Las SS, las Schutzstaffel. Este siniestro y enigmático cuerpo paramilitar, forjado en las llamas de la Europa del siglo XX, se alza como un tenebroso espectro que cautivó la atención de todos los observadores de la época y dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva de la humanidad. Lideradas por el Reichsführer Heinrich Himmler con uniformes impecables, esvásticas relucientes y una lealtad férrea hacia su líder, las SS se erigieron como la vanguardia del horror, la encarnación misma de la crueldad desatada. Acompáñenos en este apasionante viaje a través de las páginas oscuras de la historia, mientras desentrañamos el misterio y la enigmática energía que rodearon a las SS, una fuerza abominable que marcó una era y dejó un legado sombrío en el escenario de la humanidad. El nacimiento de las SS. Con la salida de Adolf Hitler de la prisión de Landsberg, en 1924, el Führer comprendió que necesitaba una escolta personal mucho más leal que todas las anteriores, y al mismo tiempo capaz de eliminar de las calles a toda la oposición. Así fue como en abril de 1925, volvió a contratar al capitán Julius Schreck, que había liderado la extinta Stabswache, para crear el Schutzkommando con un puñado de voluntarios de los disueltos Freikorps y veteranos de las Stoßtruppen de la Gran Guerra. Esta organización, que iría creciendo desde unas pocas decenas de hombres a algo más de un centenar, fue renombrada como Sturmstaffel y finalmente, por recomendación del aviador Hermann Göring, rebautizada como Schutzstaffel, en honor a una escuadrilla aérea de la Primera Guerra Mundial, aunque su denominación más famosa sería la de SS. Según las directrices de las SS, los candidatos a la organización inicialmente se escogieron enviando circulares a los distintos grupos regionales del Partido Nacional Socialista para que eligiesen voluntarios con el siguiente perfil: varones entre los 25 y 35 años, estar registrados policialmente como residentes locales, tener 2 padrinos que amparasen la afiliación, poseer unas buenas condiciones físicas y demostrar una elevada disciplina. Una vez admitidos, los milicianos pasaban a integrarse en secciones de 11 hombres entre un jefe y 10 combatientes conocidas como Zehnerstaffeln, y a vestir el uniforme color negro adornado por el brazalete rojo, con la esvástica, y coronado por una gorra con el distintivo de la calavera Totenkopf que habían lucido los Stoßtruppen en la Gran Guerra. Hacia abril de 1926, las SS ampliaron sus filas a 1000 combatientes y a un total de 75 agrupaciones Schutzstaffel distribuidas por toda Alemania. La coordinación de esta fuerza recayó en el mando SS Oberleitung, que inicialmente ostentó Julius Schreck, antes de dejar el cargo para convertirse en el escolta y chofer personal de Hitler y ser sustituido por Joseph Berchtold, que introdujo la denominación de Reichsführer, título que conservó hasta marzo de 1927, tras ser cesado por Erhard Heiden, y que éste acapararía hasta el 6 de enero de 1929, cuando de forma definitiva asumió la jefatura Heinrich Himmler. Con Heinrich Himmler al frente de las SS como Reichsführer, la organización fue completamente remodelada y ampliada con miles de efectivos. Entre sus primeras medidas estuvo mantener una entrevista con el propio Adolf Hitler, a quien convenció que convirtiese a las SS en el principal brazo armado del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, en detrimento de las SA del general Ernst Röhm, que se habían convertido en un problema de orden público y se dudaba de su lealtad. Así fue como se comenzó a admitir a jóvenes de 18 años con la condición de que se pagasen su propio uniforme y equipamiento, además de introducirse una especie de cultura ritual encargada de custodiar la tradición pangermánica y preservar la pureza racial mediante exámenes, campamentos en la naturaleza y pruebas deportivas. A raíz de estas iniciativas y de que a las SS les fue otorgado el honor de custodiar la Blutfahne, junto con una intensa campaña propagandística en forma de panfletos y artículos en el periódico Völkischer Beobachter, la organización en 1930 creció de manera considerable. Inesperadamente, cuando el 1 de abril de 1931 algunos líderes de las SA intentaron ejercer el control del Partido Nacional Socialista, tomando las sedes de Brandeburgo, Pomerania y Silesia,
se encontraron con una gran oposición de los militantes y en especial de las SS. De hecho, y gracias a que los guardias de las SS se mantuvieron fiel a Adolf Hitler en la capital de Berlín, el resto de hombres de las SA no se atrevieron a dar el paso en otras regiones de Alemania, y por tanto el golpe organizado por el general Ernst Röhm fracasó en todo el país. Ante estos sucesos que concentraron más poder dentro del nacionalsocialismo en torno al Führer, también derivaron en una fractura psicológica latente entre las SS y las SA, que más tarde se materializaría en una guerra entre las dos organizaciones. Según el eslogan de 1932, las SS adoptaron la siguiente frase: Die Kampfzeit war die beste Zeit, traducido al español como los mejores días de combate. Tal enunciado hacía referencia a que durante aquel año, las SS encajaron las mayores pérdidas durante la lucha urbana, porque el Frente Rojo mató a 13 miembros e hirió a más de un centenar. Sin embargo, y a pesar de las dificultades, en enero de 1933, la labor de las SS generó sus frutos porque durante la campaña electoral, el Partido Nacional Socialista apenas fue molestado gracias a la eficiente seguridad ejercida por las SS, y finalmente Adolf Hitler ganó los comicios convirtiéndose en canciller del Tercer Reich. Cuando en 1933 se produjo el incendio del Reichstag, el canciller Adolf Hitler, en calidad de Führer, redactó un decreto el 29 de febrero mediante el que se otorgaba poderes policiales tanto a las SA como a las SS, a las que además se las equipó con armamento procedente del Reichswehr. A partir de ese instante, las escuadras de las SS que se habían convertido en una nueva policía auxiliar dirigida por el Reichsführer Heinrich Himmler, iniciaron arrestos sistemáticos contra los opositores de derechas e izquierdas. Apalearon a todos los que ofrecieron resistencia e incluso asesinaron de forma discreta a los elementos considerados más peligrosos, sin contar los ataques a la comunidad judía y boicots a sus comercios. De hecho, y en cuanto las cárceles y prisiones estuvieron saturadas de personas, las SS abrieron el campo de concentración de Dachau a las afueras de Múnich para albergar a los millares de prisioneros políticos, un recinto al que siguieron Sachsenhausen cerca de Berlín y Buchenwald, próximo a Weimar, los cuales pasaron a estar gestionados por las SS Totenkopf-Verbände. Mientras las SS y las SA desmantelaban la antigua República de Weimar, la brecha entre ambas se volvió más grande que nunca debido a sus insalvables diferencias. Las SA del general Ernst Röhm defendían la tesis de una segunda revolución nacionalsocialista mucho más radical que la primera en lo económico y lo social, y las SS de Heinrich Himmler preferían mantener el estatus vigente ordenado por el Führer para llevar a cabo el proceso revolucionario de manera más pausada y con ello evitar una reacción de la oficialidad conservadora del ejército alemán, que veían en el nacionalsocialismo una especie de comunismo disfrazado. Precisamente durante aquellos tensos meses de rivalidad, los miembros de las SS calificaron a sus socios de las SA con el nombre de filetes, Fleischnitten, porque según ellos eran pardos por fuera y rojos por dentro. Esta evidente confrontación y también la amenaza que suponían sus 2 millones de paramilitares, que superaban 20 veces el tamaño del ejército alemán, obligó a Hitler a tomar la decisión de purgar sus filas y ganarse su entera lealtad. Inesperadamente, entre el 28 y el 30 de junio de 1934, las SS efectuaron una serie de redadas sorpresa contra los líderes de las SA y rivales susceptibles de traición dentro del nacionalsocialismo y la Cancillería, en un episodio que sería conocido como la Noche de los Cuchillos Largos. La mayor parte de los arrestos o asesinatos que se llevaron a cabo de noche y de manera sorpresiva acabaron con la purga de todos los cuadros de mando de las SA, incluyendo el general Ernst Röhm, que fue matado a tiros en una celda, o los capitanes Karl Ernst y Edmund Heines, que resultaron ejecutados. También las SS aprovecharon la ocasión para asesinar a 2 militares disidentes, como los generales Kurt von Schleicher y Ferdinand von Bredow, al antiguo líder nacionalsocialista Gregor Strasser, a Erich Klausener, que dirigía el Partido Acción Católica, y al gobernador bávaro Gustav von Kahr. Una vez concluida la Noche de los Cuchillos Largos con más de 300 ejecuciones y obtenido el control total sobre las SA que pasaron a depender de Viktor Lutze, un hombre completamente leal al Führer, las SS se convirtieron en la organización más poderosa de Alemania.
Oficialmente el 20 de julio de 1934, las SS fueron rebautizadas por Adolf Hitler como las Allgemeine SS. Conformada en aquellos instantes por 200.000 hombres, las SS no solamente ostentaron la categoría de ser la nueva policía política del Tercer Reich, sino que además ejercerían el control de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Selección y formación de las SS. Ser miembro de las SS no fue una tarea fácil durante el período que comprendió la existencia del Tercer Reich desde sus inicios hasta su final en 1945. Tanto el proceso de selección como el de formación posterior exigieron a los candidatos una serie de conocimientos intelectuales y una preparación física rigurosa para acceder a una organización que obtuvo el estatus de cuerpo de élite. Inicialmente los antiguos Freikorps fueron el foco de los voluntarios en las nacientes SS de la República de Weimar, así como algunos veteranos de la Primera Guerra Mundial y miembros de las SA. Esta especie de élite germana conformada por la generación anterior al surgimiento del Tercer Reich cambió con la llegada al poder de Adolf Hitler, porque a partir de entonces las SS se nutrieron básicamente de policías de la gendarmería y las juventudes hitlerianas, hasta que en 1934, tras la purga de las SA, en la noche de los cuchillos largos, el caladero se centró casi en exclusiva en los jóvenes alemanes en general. Aproximadamente de cada 100 candidatos a opositar a las SS, solamente eran elegidos 10, debido a los estrictos requisitos exigidos por la organización. De hecho, nada más presentarse en las oficinas, el aspirante debía de contar con un historial limpio en los ficheros policiales, demostrar un correcto comportamiento político por parte de sus padres, no poseer enfermedades hereditarias y tener un árbol genealógico puramente ario hasta mediados del siglo XVIII. Comprobadas estas 4 exigencias, la comisión racial compuesta por expertos en medicina y eugenesia hacían unas pruebas médicas al candidato que se realizaban de la siguiente manera. Se valoraba la forma de la cabeza, el color de los ojos, una altura que debía superar los 175 centímetros y una muy buena constitución física. Finalmente, el último examen consistía en una prueba de disciplina durante la cual se formulaban una serie de preguntas al candidato que tenía que responder con serenidad, sin ser demasiado servil, pero tampoco autoritario. Una vez concluidos todos estos exámenes, se pasaba a evaluar el aspecto físico, la pureza racial y la ideología política para definitivamente determinar su incorporación o no a las SS. Cuando un candidato a las SS era elegido, solamente obtenía el uniforme negro sin insignias porque todavía no era admitido en la organización. Mientras eso sucedía, el aspirante era instruido duramente a nivel físico e ideológico, hasta que en septiembre era nombrado cadete de las SS. Entonces se le entregaban las insignias en el uniforme y también el carnet de afiliado. Tan solo 2 meses más tarde, todos los 9 de noviembre, coincidiendo con el aniversario del Putsch de Múnich, los cadetes se convertían en soldados y hacían el juramento de fidelidad a Adolf Hitler, lo que les convertía en miembros de pleno de derecho dentro de la Orden Negra. Al ser ascendidos a soldados los antiguos candidatos a las SS, los miembros se dedicaban a actividades de ocupación civil y aprendizaje durante el día, mientras que por las noches o los fines de semana asistían a las reuniones y asambleas que organizaba la Allgemeine SS. Básicamente sus funciones consistían en prestar un servicio obligatorio de jornada completa en el Servicio Nacional del Trabajo para participar en los programas de obras públicas, hasta que una vez finalizada esta labor, los soldados de las SS pasaban a ingresar en el ejército alemán durante un período de 2 años. Simultáneamente al Servicio Nacional del Trabajo y antes de acceder al ejército alemán, los miembros de las SS eran adiestrados militarmente en utilizar todo tipo de armas y en afrontar las situaciones bélicas más difíciles. De hecho, cuando superaban su estancia en el ejército alemán, los soldados de las SS volvían a la vida civil, donde recibían una última instrucción consistente en el adoctrinamiento ideológico sobre la ley y conceptos a saber dentro de la Orden Negra, además del código de honor, la disciplina y el matrimonio. Una vez superado todo este proceso de largos años, a los miembros se les entregaba el puñal de las SS y se le otorgaba el título de veterano de la Orden Negra. Todos los miembros de las SS eran seleccionados, catalogados y clasificados según su raza aria y procedencia biológica. Siguiendo este patrón,
Se realizaron una serie de estudios físicos y análisis de los antepasados de cada aspirante, siendo para ello enumeradas hasta un total de 8 ramas del pueblo ario, que fueron las siguientes: nórdica, alpina, mediterránea, dinárica, báltica, armenoide, irano-afgana e índica, sin incluir los mestizajes. Originalmente las SS nacieron como una élite del supuestamente superior pueblo ario germánico que tan solo incluía a nórdicos y alpinos, aunque pronto con el estallido de la Segunda Guerra Mundial se fueron aceptando otras categorías como los bálticos, dináricos, mediterráneos, etc. Administración de las SS. La Orden Negra, tal y como se conoció a la Allgemeine SS, realmente constituyó un Estado dentro del Estado que el Reichsführer Heinrich Himmler dirigió con absoluta independencia. A pesar de que financieramente los gastos se sufragaron del mismo Partido Nacional Socialista y del Ministerio de Finanzas del Reich, las SS erigieron un conglomerado de oficinas y departamentos denominados Hauptämter, que totalmente ajenos a la Cancillería del Tercer Reich, funcionaron de una manera autónoma como si fuesen las instituciones de un país completamente distinto. Ser miembro de las Allgemeine SS implicaba llevar una vida muy activa como policía, como soldado, y también participando en una serie de actividades civiles centradas principalmente en el ocio y la cultura. Dentro de este ámbito, tanto el deporte como la religión y la asistencia social jugaron un rol muy importante de pertenencia y afiliación en las SS. El deporte era una de las actividades más destacadas de las SS porque en todos sus programas cotidianos se incluía la instrucción física. A raíz de este culto al cuerpo que la organización copió de la Italia fascista, se abrieron numerosos clubes deportivos por la nación orientados al atletismo, el esquí, deporte a motor, esgrima, boxeo, fútbol, alpinismo y otros muchos. Simultáneamente se fundó la Liga Nacional Socialista del Entrenamiento Físico, que otorgaba a los mejores deportistas la Medalla Nacional al Mérito Deportivo y fomentaba entre los jóvenes un espíritu de superación. Oficialmente todos los clubes deportivos de las SS contaban con un Landesverband que se encargaba de analizar las aptitudes físicas de cada deportista, además de enseñar las técnicas de respiración artificial y promover cursos de socorrismo para que los miembros pudieran obtener los correspondientes certificados. A medida que esta rama deportiva fue creciendo dentro de la organización, se adoptó una vestimenta reglamentaria consistente en una camiseta de manga con tirantes que podía ser de color blanca o verde, en cuya superficie las runas de la SS se encontraban reseñadas a la altura del pecho. Al asumir la Allgemeine SS su cuota de poder dentro del Tercer Reich en 1933, la mayoría de sus miembros eran de religión católica o protestante, o simplemente se declaraban agnósticos o eran indiferentes a las cuestiones divinas. Todo eso cambió en 1934 cuando el Reichsführer Heinrich Himmler, que era un destacado anticristiano y odiaba a la Iglesia, prohibió las creencias católicas o protestantes dentro de la organización, para imponer en su lugar la religión neopagana basada en las antiguas culturas germánicas e indoeuropeas. La Orden Negra reconoció a divinidades de los vikingos y los pueblos nórdicos del norte de Europa y Escandinavia, como eran Odín o Thor, además de obligar a sustituir en el lenguaje la palabra Dios por la de God. Respecto a sus miembros, todos fueron forzados a renunciar de su fe cristiana y adherirse al neopaganismo, mientras que las nuevas generaciones admitidas ya eran adoctrinadas en la nueva religión. Numerosos fueron los ritos que las SS adoptaron del paganismo nórdico, especialmente para las bodas o bautizos de sus miembros, aunque sin duda las ceremonias más llamativas fueron los solsticios. El pilar fundamental de las SS y en general del Estado Nacional Socialista fue la institución de la familia, clave para mantener la continuidad del pueblo alemán y la perpetuidad de la raza aria en el Tercer Reich. La Allgemeine SS invirtió tiempo y dedicación a defender a ultranza los conceptos de matrimonio, hijos y el hogar. La Orden de Compromiso y Matrimonio de las SS, aprobada por el Reichsführer Heinrich Himmler, el 1 de diciembre de 1931, exigía a los hombres aspirantes a casarse a cumplir una serie de requisitos, y a la esposa candidata a superar determinadas normas y pruebas específicas para contraer matrimonio. Las bodas de las SS se celebraban siguiendo los ritos pseudopaganos germánicos característicos de las diversas culturas celtas del norte de Europa. Normalmente la ceremonia se realizaba al aire libre o en edificios de las SS
adornados con runas y ramitas de abeto, presidiendo el oficio el comandante más directo del barón. Una vez, se reunían los dos cónyuges ante un altar con forma de urna en donde ardía una llama. Estos hacían un juramento de lealtad, intercambiaban los anillos y recibían como regalo pan y la sal, el primero evocando la fecundidad y el segundo la pureza de la tierra. Oficialmente todas las parejas de las SS tenían la misión patriótica y racial de traer al mundo al menos a 4 hijos, aunque en caso de no ser posible tal cosa, debían de adoptar huérfanos racialmente adecuados para educarlos en las doctrinas del nacionalsocialismo. Curiosamente, cuando en una pareja nacía el primogénito, el Reichsführer Heinrich Himmler regalaba a los padres una cinta y un babero de seda azul que simbolizaba el nacimiento, el matrimonio, la vida y la muerte, además de entregarles también una taza y una cuchara de plata que evocaban el alimento eterno. Los uniformes de las SS, esos atavíos de autoridad y misterio que se convirtieron en iconos de una época turbulenta, merecen una exploración más detallada. Con meticulosa atención a la estética y una dedicación a la perfección que rozaba la obsesión, estos uniformes se transformaron en emblemas inconfundibles de una organización que dejó una huella indeleble en la historia. La túnica negra de las SS, cortada con una precisión casi quirúrgica, poseía una elegancia aterradora. Su longitud llegaba hasta las botas de cuero negro pulido, lo que daba a los portadores una apariencia de autoridad que imponía respeto. La solapa plateada, meticulosamente ribeteada, añadía un toque de distinción, destacando la rigidez y la disciplina que caracterizaban a estos hombres de élite. La esvástica, emblema del Tercer Reich, se mostraba de manera prominente en el brazalete rojo sangre, un símbolo ominoso que proclamaba su compromiso absoluto con la causa. Este parche, aunque pequeño en tamaño, irradiaba una energía inquietante que señalaba su lealtad inquebrantable al régimen nacionalsocialista. No obstante, el elemento más distintivo de estos uniformes es, sin lugar a dudas, la calavera de las SS. Colocada en el cuello de la túnica, esta calavera reluciente simbolizaba la devoción hasta la muerte y la ferocidad implacable de esta organización. Con sus detalles intrincados y su diseño macabro, la calavera de las SS capturaba la esencia de un espíritu sombrío y despiadado. El conjunto completo, con sus botas de cuero perfectamente pulidas y su gorra de visera rígida, confería a los miembros de las SS una apariencia sobrecogedora que inmediatamente imponía respeto y temor. Era un uniforme que trascendía lo meramente funcional, convirtiéndose en un instrumento de propaganda visual que transmitía la imagen de poder, disciplina y fidelidad inquebrantable. El acceso al uniforme y al equipo variaba dependiendo de que el soldado de las SS tuviera jornada completa o parcial. Los que trabajaban jornada parcial tenían que costearse el uniforme ellos mismos, mientras que los que trabajaban jornada completa les salía totalmente gratis y no se veían obligados a correr con gastos. De hecho, y para conseguir los uniformes, las autoridades del partido abrieron una serie de sastrerías exclusivas donde los integrantes podían acudir a comprarlos, aunque en las ciudades donde no se localizaban puntos de venta, debían solicitarlos por encargo. Curiosamente, en caso de que se perdiera alguna prenda del uniforme en acto de servicio, el Estado corría con los gastos del complemento sin que el dueño tuviera que preocuparse. Las Waffen-SS fue el nombre que se otorgó a todas aquellas unidades adscritas a las SS, pero sin estar vinculadas a la Allgemeine SS. De todas estas, las más destacadas al comienzo de su existencia serían las formaciones Leibstandarte Adolf Hitler, S-Verfügungstruppe y las SS Totenkopfverbände. Oficialmente, el primer bautismo de fuego de las Waffen-SS lo protagonizó la Leibstandarte en la noche de los cuchillos largos, cuando 40 miembros de la unidad liderados por el Obergruppenführer Sepp Dietrich contribuyeron a la detención y purga de numerosos miembros de la milicia de la CSA que infructuosamente habían intentado volverse contra Hitler. 4 años más tarde, en marzo de 1938, la misma Leibstandarte, reconvertida en una fuerza motorizada, participó en la anexión de Austria recorriendo 1000 kilómetros en tan solo 48 horas, mientras que al año siguiente tomó parte en la ocupación pacífica de los Sudetes y Checoslovaquia. Varios eran los requisitos exigidos para poder ingresar en las Waffen-SS.
Primeramente, los candidatos debían cumplir unas condiciones físicas impecables, medir como mínimo 1,80 metros de altura y estar en una edad comprendida entre los 16 y 22 años, además de disponer de un árbol genealógico exclusivamente ario y ostentar una pureza racial con la consiguiente limpieza de sangre. Superados estos exámenes, los jóvenes escogidos debían firmar un compromiso que cambiaba según el rango. Los soldados lo hacían por un período de 4 años, los suboficiales por 12 y los oficiales por 25. Habitualmente las condiciones dentro de las Waffen-SS solían ser muy duras tanto física como psicológicamente, y los cadetes debían someterse al sistema jurídico y al código disciplinario de las SS. Normalmente se hacían pruebas de resistencia mucho más extremas de lo normal, como en el combate personal o en las marchas, algo que se iba complementando con los más diversos deportes y largas de horas de disparo en las galerías de tiro. Precisamente las maniobras se hacían con fuego real, e incluso se utilizaban proyectiles de verdad para simular bombardeos de artillería. Fuera del ámbito militar, los voluntarios recibían clases de adoctrinamiento ideológico y otras materias como estrategia o historia nacional que iban compaginando con la instrucción. Gracias a ello, y una vez completado el adiestramiento, los futuros miembros de las Waffen-SS salían convertidos en auténticos superhombres y en atletas muy eficaces. Lo que realmente distinguió a las Waffen-SS fue su compromiso inquebrantable con la causa nacionalsocialista y su determinación en el combate. Los voluntarios de diversas nacionalidades europeas se unieron a sus filas, compartiendo una lealtad fanática hacia el régimen alemán. Esta devoción, combinada con un entrenamiento de élite, hizo que las Waffen-SS fueran temidas por sus adversarios. Estas unidades estuvieron presentes en algunos de los momentos más cruciales de la guerra, desde el frente oriental, donde se enfrentaron a las fuerzas soviéticas en feroces batallas como la batalla de Kursk, hasta el frente occidental, donde desempeñaron un papel destacado en la batalla de las Ardenas. La selección rigurosa de voluntarios permitió a las Waffen-SS contar con soldados altamente motivados y comprometidos, dispuestos a luchar hasta el final. Su destreza táctica y su habilidad para adaptarse a las cambiantes circunstancias del campo de batalla les valieron una reputación legendaria. Las Waffen-SS se beneficiaron de un acceso preferencial a los mejores armamentos y equipos disponibles en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Como una fuerza de élite, se les proporcionaban armas de vanguardia y tecnología militar de alta calidad. Esta preferencia se tradujo en un suministro constante de armas de fuego avanzadas, como rifles de asalto, ametralladoras y armas pesadas. Además, tenían acceso a equipos de comunicación de última generación, lo que les permitía coordinar tácticas de manera más efectiva en el campo de batalla. La calidad de su equipo también se reflejaba en su vestimenta y uniformes. Las Waffen-SS llevaban uniformes distintivos y bien confeccionados que no solo los identificaban como parte de una fuerza élite, sino que también les proporcionaban un cierto grado de protección en el campo de batalla. Entre los generales más destacados de las Fuerzas Armadas de las SS se destacan Paul Hauser. Hauser comandó la famosa División Das Reich, que participó en numerosas batallas, incluida la batalla de Kursk y la batalla de Normandía. Posteriormente, se convirtió en uno de los líderes más destacados de las Waffen-SS, ascendiendo al rango de Oberstgruppenführer y Generaloberst de las Waffen-SS. Felix Steiner. Steiner lideró la división Viking, que estaba formada por voluntarios extranjeros, en su mayoría escandinavos. Esta división se distinguió en el frente oriental. Steiner también desempeñó un papel importante en la batalla de Berlín y llegó al rango de Obergruppenführer y general de las Waffen-SS. Sepp Dietrich. Dietrich comandó la división Leibstandarte, una de las divisiones más antiguas y prestigiosas de las Waffen-SS. Participaron en la invasión de Polonia y en muchas otras batallas a lo largo de la guerra. Dietrich llegó al rango de Oberstgruppenführer und Generaloberst der Waffen-SS. Kurt Meyer. Meyer lideró la división Hitlerjugend, compuesta en su mayoría por jóvenes voluntarios fanatizados. La división se distinguió en la batalla de Normandía y otros combates en el frente occidental. Meyer alcanzó el rango de Obergruppenführer und General der Waffen-SS. Joachim Peiper. Peiper fue un comandante destacado de la división Leibstandarte
y posteriormente lideró la unidad Kampfgruppe Peiper durante la Batalla de las Ardenas. Peiper se convirtió en un símbolo de la ferocidad de la élite germana en el combate. En total, se estima que las Waffen-SS llegaron a contar con alrededor de 900.000 a 950.000 voluntarios durante su existencia. En cuanto al número de divisiones de las Waffen-SS, se formaron un total de 38 divisiones a lo largo de la guerra. La primera Panzerdivision Leibstandarte Adolf Hitler fue una destacada unidad de élite de las SS. Inicialmente, se formó como una fuerza de seguridad armada destinada a proteger al líder germano. Fue la primera en ser creada, el 17 de marzo de 1933, cuando Hitler estableció la Stabswache, una guardia personal y armada organizada en unidades. Una de estas unidades era el Sonderkommando Berlin, o Comando Especial para Berlín, dirigido por Joseph Dietrich, con una dotación inicial de 120 hombres cuidadosamente seleccionados. La misión de esta división no se limitaba a la protección de Hitler. También llevaba a cabo misiones clave. Aunque se crearon otras divisiones de las Waffen-SS, la Leibstandarte era considerada la élite por excelencia. El 9 de noviembre de 1933, la división ya contaba con 800 miembros, y Hitler la renombró como Leibstandarte SS Adolf Hitler, asignándole la llave maestra como escudo de armas. La idea era que esta división SS en particular fuera completamente autónoma y estuviera directamente subordinada a las órdenes de Hitler a través de Dietrich, con Heinrich Himmler actuando principalmente en un rol administrativo como guardia de honor de Hitler. Los miembros de la Leibstandarte custodiaban la Cancillería del Reich en Berlín, montaban guardia en los accesos principales del palacio y frente al despacho de Hitler. Cuando comenzó el conflicto bélico, la Leibstandarte participó en la invasión de Polonia en 1939, así como en Holanda y Francia en 1940, obteniendo buenos resultados. En la invasión de la Unión Soviética en 1941, la Leibstandarte se unió a la quinta división Panzer Viking como parte del Grupo de Ejércitos Sur, bajo el mando de von Rundstedt, avanzando hacia el Mar Negro. Su valentía y audacia fueron elogiadas por la Wehrmacht. Destacó especialmente en la recuperación de Yarkov y en la ofensiva de Kursk, aunque sufrió importantes pérdidas de acorazados y carros de combate. Para 1944, la Leibstandarte había perdido más de 70.000 soldados. Posteriormente, participó en la defensa de Normandía tras el desembarco aliado el 6 de junio del 44, a pesar de estar muy diezmada, logrando notables hazañas militares. En ese momento la Leibstandarte se integró en el sexto ejército Panzer bajo el mando del general Joseph Dietrich. La segunda división Panzer Das Reich, también conocida como Das Reich, desempeñó un papel destacado durante la Segunda Guerra Mundial. Participó en la invasión de Polonia y fue una parte fundamental en la Batalla de Francia en 1940, incluida la toma de Rotterdam. Además, se encargó de eliminar pequeños focos de resistencia aliada detrás de las líneas alemanas. Posteriormente, fue trasladada al sur para contribuir al avance alemán hacia París. Durante la Batalla de Inglaterra, Das Reich permaneció en Francia preparándose para la Operación León Marino. La tercera división Totenkopf fue una de las 38 divisiones de las Waffen-SS. Antes de adquirir su estatus de división, esta formación era conocida como el Grupo de Combate Eicke, nombrado en honor a su comandante, Theodor Eicke. La división es especialmente reconocida por su icónica insignia y el hecho de que la mayoría de sus soldados alistados originalmente formaban parte de las SS Totenkopf-Verbände, unidades encargadas de la custodia de campos de concentración. A diferencia de otras unidades de combate de las SS, esta división era considerada de origen germánico, y en su inicio se le asignaban tareas de vigilancia y guardia en campos de concentración. Esto las consideraba de calidad inferior en comparación con otras unidades de combate de las SS. La cuarta división SS Polizei fue una unidad de las Waffen-SS que reclutó principalmente a sus tropas de la Ordnungspolizei, la Policía Civil Uniformada, y de reservistas de la Allgemeine SS. A diferencia de otras divisiones de las Waffen-SS, esta división tenía un entrenamiento deficiente
y un equipo de menor calidad. La quinta división Panzer Viking fue formada en 1940 con voluntarios extranjeros, en su mayoría escandinavos, pero también de otros países europeos. Inicialmente se denominó Germania, pero en enero de 1941 cambió su nombre a Viking debido al éxito de las divisiones Leibstandarte, Das Reich y SS Totenkopf. Durante la campaña en Polonia se reconoció la creciente afluencia de voluntarios extranjeros, especialmente de Dinamarca, Holanda y Noruega. Por lo tanto, se tomó la decisión de crear una unidad específica para estos voluntarios. La división, que inicialmente se planeaba que se llamara Quinta División Nórdica, se formó con numerosos voluntarios nórdicos mezclados con veteranos de las SS de origen germánico. La Sexta División de Montaña Nord fue una unidad de tropas de montaña que participó en la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el Frente Oriental. La unidad fue formada en septiembre de 1941 a partir de un núcleo compuesto por miembros del Kampfgruppe Nord, que estuvo presente en Noruega hasta finales de febrero del año siguiente. La mayoría de sus miembros provenían de la división Totenkopf. En la segunda mitad de 1944, la división participó en la Guerra de Laponia contra Finlandia, después de que este país escandinavo firmara un armisticio con la Unión Soviética. La división actuó en la retaguardia de las fuerzas alemanas entre septiembre y noviembre de 1944, realizando una marcha de casi 1.600 kilómetros hasta la parte meridional de Noruega. La séptima división de montaña Prinz Eugen se estableció en marzo del 42 y estaba compuesta inicialmente por voluntarios de origen étnico alemán, procedentes de los Balcanes, en particular de Serbia y Croacia, así como en menor medida de Rumanía. Esta división fue nombrada en honor al príncipe Eugenio de Saboya. En 1942, la división fue desplegada en el área de Zagreb-Karlovac y participó en la Operación Blanco junto a otras unidades alemanas. El objetivo de esta operación era la destrucción de las fuerzas partisanas lideradas por Josip Broz, más conocido como Tito. La 12ª División Panzer Hitlerjugend se creó el 10 de febrero de 1943. La mayoría de sus soldados habían sido miembros de las juventudes hitlerianas y tenían una edad promedio de 13 a 20 años. El 6 de junio de 1944, la división tuvo su primer combate durante el inicio de la Operación Overlord, el desembarco y la liberación de Normandía por parte de los aliados. En ese momento, la 12ª División Panzer Hitlerjugend era la unidad blindada de reserva más cercana a las playas de desembarco. En las semanas siguientes, la división retrocedió hasta la frontera franco-belga y para septiembre solo le quedaban alrededor de 2.000 hombres. Ahora echaremos un vistazo a las memorias de Werner Volkner, quien fue soldado de las Waffen-SS en la división Totenkopf. En este diario Volkner comenta la batalla por la supervivencia en la caldera de Demiansk. En mi trabajo como civil, tuve la oportunidad de realizar un curso completo de capacitación profesional antes de ser reclutado para el servicio militar. En las juventudes hitlerianas tuve cierta experiencia en el vuelo de planeadores y realmente deseaba ser piloto, pero no me aceptaron en la Luftwaffe debido a una infección de oído de larga data, y yo no quería unirme a las unidades de aviación con base en tierra. Al pasar por el pasillo de la oficina de reclutamiento, noté un cartel llamando al servicio en las unidades blindadas de las Waffen-SS y tomé una decisión. Esto va a ser para mí. Nuestro entrenamiento fue duro, pero no tan largo para mí, ya que ya había completado mi entrenamiento militar previo al ejército. Nos entrenamos en tiro y marcha. Pasamos 8 semanas de infantería básica y entrenamiento especializado en artillería, y aprendimos a usar varios tipos de armas pequeñas. Un chico con el que compartía habitación estaba enfermo de difteria y lo mandaron al hospital. Nuestra habitación fue puesta en cuarentena. En poco tiempo llegó el suboficial de turno para inspeccionar nuestra habitación. El desorden en nuestra habitación era horrible. El oficial se enfureció y decidió echar a todos al recinto militar, pero por la cuarentena fue imposible. Enfurecido, agarró todas las cosas de nuestros casilleros y las tiró por la ventana, cascos y todo lo demás, gritando que nos iba a enseñar a mantener la habitación ordenada. Naturalmente se olvidó de la cuarentena.
No había forma de que saliéramos del cuartel, por lo que tuvo que irse solo y encontrar a alguien que recogiera nuestras cosas. Había un método favorito de uno de nuestros instructores para mantenernos ocupados. Siempre ocurría en medio de la noche. El escuadrón, el pelotón o incluso toda la compañía tenía que alinearse primero, y luego llegó la orden. Regresen en 3 minutos con sus uniformes deportivos. A los primeros 3 que regresaran, se les permitiría volver a dormir, y a los demás se les ordenaría regresar en 6 minutos con uniformes de gala. Y de nuevo, a los 3 primeros de los que regresaran se les permitiría volver al cuartel. Algunos de nosotros tratamos de hacer trampa y no nos quitamos completamente el uniforme, sino que simplemente pusimos el uniforme de campo justo sobre la ropa deportiva. Sin embargo, todos los que llegaron a los primeros 3 fueron inspeccionados minuciosamente. El dolor fue para aquellos que fueron tomados de la mano. Como teníamos 5 o 6 tipos de uniformes, uniformes de campo, uniformes de alta, uniformes de desfile, etc., estos ejercicios pueden haber continuado toda la noche. Por supuesto, esto inculcó el espíritu de competencia, nos hizo más fuertes, nos preparó para tratar de no dejar que el instructor tuviera la oportunidad de doblegarnos, por lo que fue una actividad de entrenamiento útil después de todo. En la tetera de Demiansk. En la mañana del 26 de diciembre de 1942, se nos informó que los rusos habían roto nuestra línea de defensa y atacado las líneas de suministro. Nos ordenaron arreglar la situación, pero cuando llegamos al sitio, era obvio que los Iván ya habían estado aquí. Los camiones quedaron atrás, sus cosas esparcidas por todo el lugar. Fue un caos total. Los conductores de camiones fueron sacados a rastras de sus cabinas, y luego los rusos los mataron a golpes con las culatas de sus rifles o les cortaron la garganta y les clavaron bayonetas. La vista era nauseabunda. Más tarde nos enteramos de que los rusos habían escapado del cerco. No había suficiente fuerza para mantenerlos en el bucle. Capturaron el convoy de transportes, saquearon los suministros y desaparecieron. Recibimos la orden de adelantarlos en nuestros vehículos de orugas. Los alcanzamos. La pelea fue corta y violenta. Un impacto directo en el compartimiento del motor. Al perder nuestra velocidad, al no poder maniobrar, nos convertimos en un objetivo inmóvil. El primer número de nuestra pistola. La tripulación recibió un disparo en la cabeza. El artillero resultó herido en el brazo, y luego nuestro sargento recibió una lluvia de metralla. Lo único que podía hacer era salir del vehículo y ser rápido. Saltamos del vehículo a la nieve profunda, hasta 1 metro de profundidad, y eso ayudó a amortiguar el aterrizaje, aunque cualquier otro movimiento era muy difícil. Volví a subir al vehículo para agarrar mi rifle. Las reglas eran que los rifles debían sujetarse al estante con un lazo especial. Uno de mis camaradas no se había ocupado de esto. Su lazo se enganchó en mi rifle y me detuvo por un par de segundos. Fue entonces cuando una bala rusa golpeó la carrocería del vehículo justo a mi lado. Si este bucle no estaba en el camino, la bala me iba a dar. Agarré 2 rifles a la vez y sujetando los extremos de los cañones, los usé como esquís, avanzando en la nieve. Habiendo recorrido no más de 10 metros, me encontré bajo el fuego. No podía ver al enemigo, y de todos modos solo tenía 5 balas en cada uno de los rifles. Empecé a disparar donde podía ver los destellos de los disparos, pero el hecho de que tarde o temprano iba a ser alcanzado era solo cuestión de tiempo. Por suerte, un todoterreno de orugas del pelotón de zapadores llegó a nuestro rescate y nos salvó. Llegamos al mismo lugar al día siguiente para rescatar nuestro vehículo. Encontramos el cuerpo de nuestro artillero mutilado por los rusos. Obviamente, él estaba muerto en ese momento y no podía sentir nada. ¿Pero para qué querían hacer eso? Con el empeoramiento de la situación del suministro, comenzamos a recurrir al día a día. Intentamos intercambiar pan o huevos de los lugareños por nuestros cigarrillos. Pero claro, algunos de nosotros seguimos el camino más fácil. Una vez, un lugareño se quejó de que unos soldados habían robado un cerdo de su propiedad. Nuestro comandante nos ordenó a todos que nos alineáramos en formación individual, pero todos parecíamos iguales al pobre campesino con nuestros uniformes, y nunca encontró a los soldados que le habían robado su cerdo. Un día estábamos en fila para saber quién había abierto la reserva intocable, galets y conservas.
El comandante ordenó a los infractores que salieran de la fila y dieran 3 pasos hacia adelante. Nos miramos, después de lo cual toda la compañía dio 3 pasos hacia adelante. Normalmente, esto significaría 3 días de arresto, pero era, por supuesto, imposible arrestar a toda la compañía. Sin embargo, para castigarnos nos dieron órdenes de cavar trincheras profundas para mantener nuestros vehículos todoterreno ocultos de la metralla. Puedo decirte, una trinchera para esconder un vehículo todoterreno de 8 toneladas es bastante grande. Luego nos ordenaron cavar trincheras para nosotros mismos. Obviamente fue un castigo, pero después tuvimos un lugar donde escondernos. Me llamaron a los aposentos del comandante cuando cesó la lucha en la tetera. Yo no había sido culpable de ningún delito, y ya estábamos castigados por la reserva intocable abierta. Cuando llegué al comandante me preguntó: «Volkner, ¿cuándo fue tu último permiso?» Respondí que nunca antes había estado de vacaciones. Entonces me dirigí a casa de permiso. Todo sucedió tan rápido que no tuve tiempo de escribir una carta y decírselo a mis padres, por lo que mi llegada fue toda una sorpresa para ellos. Y mi mamá también estaba feliz de ver mis cartillas de racionamiento y sugirió ir de inmediato al carnicero para conseguir un poco de carne de cerdo. ¡El puerco! No es que me enojaría si no volviera a comer cerdo en mi vida. Yo fui uno de los que comieron ese mismo cerdo robado. La mitad de la guerra. El día en que recuperamos Yarkov, celebré mi cumpleaños. El comandante de la compañía vino a darme sus mejores deseos y trajo consigo una botella de brandy. Tomó un sorbo, luego dejó que la botella diera vueltas y nos deseó un buen día antes de irse. Disfrutamos de nuestras bebidas, el estado de ánimo mejoró y permaneció así hasta que vimos las unidades que regresaban del campo de batalla con los heridos. Ver los cuerpos mutilados rápidamente nos tranquilizó y nos devolvió del cielo a la tierra. Escondimos la botella, nos preparamos para la batalla y la guerra volvió a nosotros. A finales de marzo de 1943, mientras buscaba en la zona a los rusos que no habían sido capturados, casi me doy por vencido. Mientras avanzábamos por algunos bosques y pueblos en busca del enemigo, me encontré con un soldado ruso gravemente herido. Sus piernas estaban destrozadas, supongo. Aquí estaba tirado en la nieve, que estaba roja de sangre. Sentí lástima por él, así que al pasar junto a él, saqué una venda de mi botiquín y se la tiré para darle algo para vendar sus heridas. Me di la vuelta mientras me alejaba. Había algo que me impulsaba a hacerlo. Me estaba apuntando, a punto de dispararme. Afortunadamente, uno de mis compañeros apretó el gatillo antes que él. En ese momento, ninguno de los dos se dio cuenta de la cercanía de la muerte que a veces vagaba hacia nosotros. De permiso en Francia, una división mía fue retirada a Francia para descansar y reorganizarse. Llegamos a la estación de ferrocarril y comenzamos a descargar nuestros vehículos y armas. Lamentablemente no había suficientes tractores para todos los cañones, y me quedé a cargo de uno de los cañones para los que no había tractor. Pasaron 2 horas, luego otras 2, luego oscureció. Durante todo este tiempo yo seguía siendo objeto de curiosidad de los lugareños. No había comida ni dinero para comprar nada para comer. Todo lo que pude hacer fue recoger algunas manzanas de un jardín vecino. Estas manzanas me revolvieron el estómago durante los siguientes días. Fue solo cuando terminó la inspección nocturna que se hizo evidente que me había perdido. Simplemente se olvidaron de mí. Hubo otra ocasión. Un día estaba de guardia vigilando un garaje donde estaban todos nuestros vehículos. Me sentía bastante mal. A la hora del turno de guardia a la mañana siguiente, apenas me podía poner de pie, así que me llevaron al hospital. Un suboficial se me acercó a examinarme, pero no me tuvo mucha simpatía y me dio una reprimenda. Afirmó que no había sido capaz de desempeñar mis funciones de manera adecuada. Traté de explicarle que no podía haber dejado mi puesto, pero él dijo que debería haber disparado un tiro al aire para llamar la atención de mis compañeros de servicio. Durante mi estancia en el hospital, atraje el interés de una joven y bonita mujer francesa. De alguna manera me dijo que mi división tenía la intención de ser enviada de regreso a Rusia, pero había un rumor entre los soldados de que estábamos a punto de conseguir un uniforme tropical y ser enviados al norte de África, así que le aclaré que estaba equivocada. Quería que desertara y me dijo que tenía amigos que sabían esconderme.
Era una chica maravillosa, pero resolví por mí mismo que mi deber para con mi país estaba por encima de todo eso. Después de que me dieron de alta del hospital, un día los otros hombres y yo fuimos enviados a la estación para obtener un nuevo conjunto de uniformes de campaña. Nos sorprendió ver el equipo. Balenki, anoraks acolchados y mantas adicionales. El equipo de invierno. Todo era cierto. Íbamos de regreso a Rusia. En una etapa posterior de la guerra, en 1943, Werner Faulkner participó en la batalla de Kursk. En 1944, fue herido durante las batallas en Polonia y fue enviado a un hospital en Budapest. El hospital fue evacuado durante la ofensiva soviética, pero el tren del hospital fue atacado por aviones enemigos en su camino. Faulkner se dirigió a Alemania a pie, encontró su regimiento y fue capturado por los estadounidenses después de la capitulación. En ese momento, era un nazi convencido, y mientras se rendía saludaba a los vencedores con el tradicional saludo nazi. Su opinión sobre Hitler siguió siendo la misma en los últimos años de su vida. Antes de la guerra y durante ella, yo estaba de acuerdo con todo lo que hacía Alemania, pero cuando me enteré de los campos de concentración y de lo que pasaba en ellos, fue como si me cayera encima un ladrillo de 1 tonelada. Insistió en que nunca ha sido antisemita y siempre ha sido negativo hacia los neonazis. Sin embargo, Faulkner siempre ha insistido en que no todo lo que sucedió en la Alemania nazi fue de naturaleza maligna. Siempre estuvo orgulloso de los premios recibidos en el Frente Oriental, la insignia Infanterie Sturmabzeichen por su participación en los ataques, una medalla por su servicio en defensa aérea, un parche por sus heridas y la Cruz de Hierro de segunda clase, que recibió por rescatar a los camaradas heridos en la batalla de Grodno el 20 de julio de 1944. Sus palabras: «Es imposible describir lo que mis camaradas y yo pasamos a alguien que no estaba allí». Martillaba aún en vínculo destructible entre nosotros, y nunca lo olvidaremos. A lo largo de su vida estuvo orgulloso de su servicio militar en las SS, siendo miembro de grupos secretos de veteranos de las SS que vivían en el Reino Unido, y nunca sintió remordimiento por lo que había hecho en el pasado. Siempre negó muchas de las denuncias de las atrocidades que se atribuyeron a las SS. En la década de 1980 estuvo en Jerusalén, visitó el Muro de los Lamentos y dejó una nota dentro de una de las grietas que decía: «No hemos cometido todas las cosas que se nos atribuyen». Hablando en una entrevista con un periodista dijo: «¿Has visto la película de Spielberg, Band of Brothers? Representa a estadounidenses asesinando a nuestros soldados que se rindieron como cautivos. Por eso no tienen derecho a quejarse de que los soldados de las Waffen-SS ejecuten a alguno de ellos». Después de la guerra, Faulkner estuvo en Inglaterra y pasó 3 años en un campo de prisioneros de guerra. Después de su liberación, se casó con una mujer inglesa, pero su primer matrimonio se disolvió rápidamente y se volvió a casar en 1958. Un año después, decidió mostrar su lealtad a Gran Bretaña y se unió al ejército británico, una unidad territorial de los Dragones de Westminster, adjunta al 2º Regimiento Real de Tanques. «Para ser honesto, estaba deseando tener otra pelea con los rusos», dijo Faulkner. El coronel John Annett, que era soldado raso en la unidad al mismo tiempo que Faulkner, recordó que el pasado de Faulkner no le preocupaba en absoluto. La Guerra Fría estaba en pleno apogeo y necesitábamos a todos. Faulkner sirvió en su unidad durante 5 años, alcanzando el rango de cabo. Sus 2 hijos también sirvieron en el ejército británico. Faulkner relató: «Mientras crecían, algunos niños se burlaban de mis hijos y les decían: tu padre estaba matando judíos. De hecho, solía ir a la escuela con niños judíos y uno de mis maestros era judío. En cuanto a lo que les sucedió, Faulkner se negó a discutir. Eso es todo por hoy. Si disfrutaste el video, dale me gusta y apoya el canal con una suscripción. Adiós a todos y hasta pronto».